Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Retorno exitoso a la vida cotidiana y donación de sangre. ¿Qué tal, amigos, amigas de Radio Educación? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Diabetes y yo. Propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Estamos, todo el equipo de Diabetes y yo, les saluda Gisela Ayala y una servidora María Eugenia Pulido, y seguimos a la distancia transmitiendo este programa. Recuerde, todos los viernes en punto de las 12 del día. Y antes de presentar a nuestro invitado en esta emisión, les pedimos que nos acompañen a escuchar el siguiente reportaje que hemos preparado para usted. Gisela, María Eugenia, les saludamos. Las transfusiones de sangre elevan la esperanza de vida de personas que ven comprometida su existencia por accidentes o enfermedades potencialmente mortales. En México, se realizan casi 2 millones de donaciones de sangre al año, pero solo 3% de ellas obedece a una donación voluntaria. El resto es donación de reposición, es decir, un familiar del paciente acudió a donar. En nuestro país contamos solo con un donador voluntario por cada 1,000 habitantes. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es tener 50 donantes por cada 1,000 personas. Vale la pena pensar en la donación voluntaria, pues esta acción puede salvar 4 vidas. En una donación se extraen 450 mililitros de sangre. Esto equivale a menos del 10% de la sangre que posee un humano. En el cuerpo humano adulto, el 55% de la sangre es plasma, que es la parte líquida compuesta por agua, sales minerales y proteínas. El 45% restante se compone de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre también transporta gases, hormonas, vitaminas, glucosa, etc. Recuerde que el proceso de extracción de la sangre dura entre 5 y 10 minutos. La sangre será recolectada en una bolsa que contiene líquido anticoagulante y conservadores que la mantendrán en perfecto estado. En esta contingencia, la sangre de los donadores voluntarios o altruistas se necesita más que nunca. En los bancos de sangre se siguen los protocolos necesarios para evitar la propagación del virus. Si usted está interesado, puede entrar en contacto con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, llamando al teléfono 55 63 92 22 70 para conocer los bancos de sangre más cercanos a su domicilio. También puede entrar en contacto con el Centro Médico ABC, que cuenta con una campaña permanente. Comuníquese al 55 11 03 1600, extensión 1830. Acompáñenos en esta emisión para conocer más sobre donación de sangre. Gracias, amigas, amigos, por acudir de nueva cuenta a una cita con nosotros todos los viernes a las 12 del día para hablar de nuestra salud. Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, Maru, muchas gracias. Efectivamente, este viernes, como cada semana a las 12 del día, compartiendo información. Y en esta ocasión, como ya pudimos escuchar, vamos a hablar de estos preparativos tan importantes, Maru, para regresar a lo más normal que se pueda en estas circunstancias. Pero ¿por qué no, Maru? En estas emisiones siempre comentamos que la información nos ayuda muchísimo a cuidar nuestra salud, y de eso se va a tratar esta tarde.
A mí me gusta mucho el tema de hoy porque es muy importante invitar a la reflexión sobre la donación de sangre. Hoy, para este motivo, invitamos a un experto del Hospital ABC para conocer los consejos que puede ofrecernos sobre este tema. Además, vamos a hablar de una actividad altruista muy importante, no solamente de cómo vamos a retornar a esta nueva normalidad, sino a la donación de sangre. Y para esto damos la bienvenida al doctor Antonio Salas, quien es jefe del Banco de Sangre del Centro Médico ABC en Santa Fe, a quien agradecemos mucho pues que dentro de su tiempo nos dé un poquito para poder platicar para el auditorio de Radio Educación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues sí, empiezan los preparativos, doctor Salas. Para muchos, pues ya estamos imaginando, haciendo los cambios necesarios para, pues, retomar nuestras actividades que se suspendieron entre marzo y abril pasado a causa de la pandemia, aunque ustedes, doctores, que siempre una loable actividad, ustedes no han descansado, y es por eso que nosotros estamos, como siempre, tratando de cazándolos por el tiempo que tienen. A veces no tienen tiempo, pero le agradecemos mucho de nueva cuenta que esté con nosotros. Doctor, pues parece que ya estamos un poquito bajando de los números de esta pandemia aquí, por lo menos en la Ciudad de México y en la República Mexicana también. Pero bueno, doctor, ¿cuáles son los espacios en los que debemos de tener cuidado? Muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a cuidarnos en esta nueva normalidad, doctor? Antes que nada, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Bueno, obviamente la pandemia nos ha agarrado a todos de sorpresa, por decirlo así. Por lo tanto, hemos iniciado una serie de cambios, tanto desde manera personal, es decir, en nuestro propio núcleo familiar, como también en la manera como nos desarrollamos en la sociedad. Y justamente la parte de la salud es un punto de suma importancia porque justamente, como tú lo mencionas, la parte médica no ha descansado. Hoy por hoy hemos trabajado cada vez más y justamente tratando de apoyar siempre las necesidades que tienen los pacientes, tanto los pacientes que están enfermos por COVID como pacientes que tienen cualquier otra enfermedad pero que requieren atención médica. Y una de las razones por las cuales estamos tan comprometidos es justamente por ese altruismo y por esa convicción que tenemos como parte médica. Luego, entonces, algunas de las medidas que hemos tenido, pues bueno, justamente es, pues ahorita reforzar sobre todo nuestras medidas de seguridad que van a evitar el contagio de tanto de COVID como de otras enfermedades que nos hagan llegar a alguna unidad hospitalaria y aún así reducir un poco el riesgo de transmisión en esos ambientes hospitalarios. En estos preparativos que estamos haciendo, ya nos estamos imaginando, como decía Maru, cómo vamos a regresar a las oficinas cuando esto se pueda, cuándo vamos a regresar a los cines, a los teatros, cuándo vamos a regresar a actividades multitudinarias, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son los elementos, los lugares en los que una persona tiene que tener o debe tener cuidado para evitar el contagio? Me refiero, por ejemplo, a los medios de transporte, el metro, el metrobús en la Ciudad de México, los camiones en cualquier ciudad de este país, el súper, el mercado de la colonia. ¿Cuáles son estos elementos que nos ayudan a que en esas zonas donde hay un mayor riesgo de contagio podamos disminuir esta posibilidad? Claro, como tú bien lo mencionas, los lugares concurridos, ya sea transporte público o lugares de concentración, sea supermercados o en general cines o algún otro lugar de entretenimiento, son los lugares donde más expuestos estamos. Por lo tanto, es ahí donde debemos reforzar las medidas. Y una de las, digamos, de las medidas que nosotros podríamos tomar es justamente, primero, usar el equipo de protección personal, que eso nos va a ayudar definitivamente y eso los estudios lo demuestran a nivel mundial,
que, por ejemplo, el uso de cubrebocas, por decir algo, o de máscara, es uno de las barreras de protección más importantes que nos van a evitar la inhalación de partículas de flush o de gotitas de saliva cargadas de virus en el caso de que nos encontremos con una persona que pudiera estar contaminada justamente por coronavirus y que esté infectada y por lo tanto esparciendo virus pues en el ambiente. Otra de las medidas es justamente evitar tocar superficies que pudieran estar contaminadas, ya sea pasamanos, por decir algo, o lugares donde la gente habitualmente tocamos o nos apoyamos, que por lo tanto digamos, toser y cubrirse con la mano, etcétera, pudiéramos estar dejando partículas de saliva contaminadas y que a su vez nosotros las pudiéramos adquirir. Son algunas de las medidas y, por supuesto, la mejor medida es evitar salir en la medida de lo posible. Claro, sabemos todos que hay, digamos, una necesidad inminente de tener que asistir, sobre todo a comprar víveres, etcétera, o tomar el transporte público. Sin embargo, si podemos evitarlo o hacerlo con la menor cantidad de personas, sería como que una de las razones, digamos, fundamentales y la mejor medida para evitar el contagio. Doctor, sabemos que muchas personas son como, pues no acatan esta situación de que se debe de usar un cubrebocas. Pues es la protección que tenemos a la mano y que la debemos de usar. Mucha gente no la usa en ciertos lugares, son rebeldes a usarlas. Y yo le quería preguntar, bueno, esto de los cubrebocas, pero también cuando se habla de protocolos de seguridad, ¿a qué se están refiriendo? ¿Qué es un protocolo de seguridad que deberíamos de conocer y seguir? Bueno, un protocolo en realidad es una serie de pasos que nos permiten, digamos, hacer un proceso de alguna manera seguro o de manera correcta. Por lo tanto, dependiendo la institución o el comercio al que se refiera, pues obviamente ese protocolo va a ser distinto en cada uno. Es decir, si por ejemplo, ahorita en el hospital, en el momento que entra o un visitante o un paciente, existen ciertos protocolos como cuál, por ejemplo, desde la toma de temperatura de manera corporal, uso obligatorio de cubrebocas o mascarilla y, por supuesto, la desinfección de la mano. Y también reducir el riesgo, por ejemplo, de que ingresen, por ejemplo, menores de edad o pacientes de tercera edad si no tienen alguna razón específica por las cuales ir. Por ejemplo, algunas otras medidas como parte del protocolo de seguridad es, por decir, evitar o restringir el número de visitantes, por ejemplo, a un paciente. Comento esas medidas que son, por ejemplo, del hospital, que es en el ambiente en el cual nos movemos nosotros, pero cada comercio, cada establecimiento puede tener sus propias medidas que, por supuesto, tendrán que ir adaptando, pero en general el monitoreo de los signos vitales del paciente o por lo menos de la temperatura o de alguna sintomatología como tos o fiebre o malestar general o dificultad respiratoria de manera evidente, pues sería como una manera de detectarlos e impedir, digamos, el acceso a ellos para pues reducir el riesgo de contagio a otras personas o a colaboradores de la misma institución. Y esas serían algunas de las medidas. Doctor, y antes de preguntarle sobre la polémica en torno a la medición de temperatura para entrar a diversos establecimientos con estos termómetros infrarrojos, primero le quiero preguntar, en casa, usted hablaba de protocolos individuales, en casa la recomendación es que hoy más que nunca contemos con un protocolo de familia, ¿no? Por la entrada y salida, mucho más que ahora, en cuanto empecemos a normalizar nuestras actividades, estaremos usando el transporte, estaremos en contacto con muchas más personas que con las que estuvimos durante todos estos meses de confinamiento. Los 3 puntos más importantes que usted recomienda a los radioescuchas para el protocolo familiar, el protocolo de nuestra casa.
protocolo de seguridad de nuestras familias? Bueno, una de las medidas que yo más recomendaría sería el estricto control en cuanto a, por ejemplo, a la vestimenta o el uso incluso de calzado. Si es posible que en la casa podríamos dejar un lugar o asignar un lugar para poner, por ejemplo, el calzado del que venimos de calle, incluso un cambio de ropa sería fabuloso. Ese sería el número uno. Número dos, que hay un compromiso verdadero entre todos los miembros de la familia de que al salir y exponerse de manera individual, por decir algo, en la calle, pues bueno, usen siempre el equipo de protección, en este caso, la mascarilla o el cubrebocas. Evidentemente, y así como lo dicen muchos eslogan, el hecho de cuidarse de manera individual es también ayudar a cuidar a los demás miembros de la familia. Y tercero, bueno, siempre si podríamos mantener la sana distancia, pues sería yo creo que una de las medidas principales. Y tal vez podría agregar un cuarto, que sería en el caso de tener cualquier sintomatología, ya sea una pequeña febrícula y junto con la febrícula, pues no sé, algún pequeño ataque al estado general, por decir algo, cansancio, debilidad, malestar general, etcétera, o tos, etcétera, tener que reportarlo de inmediato, porque lo que se ha demostrado es de que conforme van avanzando los síntomas de la infección como tal, cada vez es más complicado poder recuperarlo. Cuando, digamos, un paciente se detecta, digamos, a tiempo, se le pueden dar medidas y eso puede, de alguna manera, aislarlo de manera temprana, por decir algo, y evitar incluso el contagio con otras personas, pero sobre todo la pronta recuperación de ese paciente. Doctor, ya que se mencionó lo que mencionó Gisela, lo de la toma de la temperatura, y así va a ser en los cines, en los supermercados, al lugar donde vayamos, mucha gente renuncia a la toma de temperatura porque son aparatos que producen rayos infrarrojos y dicen, es que eso me puede dañar. ¿Qué nos puede hablar? ¿Es necesario, primero, que se usen estos aparatos para medir la temperatura? Y segundo, ¿pueden ser dañinos como mucha gente piensa, doctor? De hecho, es falso. Mucha gente tiene una mala idea o confunde, por ejemplo, el hecho de que vea un rayo rojo o rojizo, ¿sí? Que se pueda confundir un rayo láser con un rayo infrarrojo, que si bien ambos podrían ser de color rojo, por decirlo así, no hay nada que ver uno con el otro, y eso tiene que ver con el tamaño de onda electromagnética que cada uno emite. Un rayo infrarrojo digamos, un haz de luz totalmente inocuo que no va a generar ningún problema. Ahora, sabemos que hay muchos termómetros actualmente, mucho antes de la pandemia, y obviamente desde los clásicos, que son, por decir algo, los de mercurio, que en los últimos años se han ido desincentivando su uso por digamos, por lo tóxico del mercurio como tal, y también hay otros que son, por ejemplo, de sensores, básicamente tanto sensores electromagnéticos o incluso mecánicos. Sin embargo, desde hace varios años, el uso de termómetros infrarrojos se ha popularizado básicamente porque son mucho más precisos que muchos otros tipos de termómetros. Y estos son totalmente inocuos. Entonces, el hecho de que la gente diga que, bueno, el hecho de que te tomen la temperatura con un termómetro infrarrojo te va a destruir neuronas, etcétera, es totalmente falso. O sea, se puede usar las veces que sea. Los médicos lo usamos por muchos años atrás ya en los consultorios y jamás ha habido problema. Pero una fake news pues, es obviamente lo que genera esa incertidumbre en la población. Doctor, y para que nuestros radioescuchas se sientan tranquilos, hay mucha gente que no le gusta que le tomen la temperatura en la cabeza como era la indicación inicial, y en muchos comercios estamos viendo que te toman la temperatura en la mano o en la muñeca. Entiendo que hay una variación de temperaturas entre la cabeza y la mano. ¿Estoy en lo correcto, doctor? ¿Y qué recomendaciones para que nuestros radioescuchas estemos todos tranquilos
cuando están midiendo la temperatura, o incluso apoyar a esta actividad para disminuir riesgos. Mira, las variaciones son muy importantes entre tomarlo en una mano y tomarlo en la frente. Y aquí la cuestión es hacer un protocolo, por decir algo, seguro. ¿Por qué? Porque si nosotros es tomar o intentar tomar la temperatura por tomarla, eso no sirve absolutamente de nada. Es decir, si tú traes fiebre, pero te lo tomo la temperatura a 30 centímetros de distancia, pues obviamente te va a reportar 36.5 y vas a pasar desapercibida o vas a infringir esa norma de seguridad o protocolo que se tiene. Ahora, ¿por qué se debe tomar en la cabeza y no se debe tomar en la mano? Bueno, básicamente porque la cabeza es uno de los órganos más irrigados del cuerpo. Por lo tanto, este órgano, la cabeza como tal, tiene, digamos, ramas directas del corazón. Por lo tanto, el flujo sanguíneo que llega de sangre a la cabeza es sumamente alto. Por lo tanto, uno de los lugares más precisos para tomar la temperatura, pues es justamente en eso. De hecho, muchos de esos termómetros anteriormente se tomaban en el oído, justamente. Y básicamente porque es una ventana, si me permites el término, de mayor cercanía hacia lo que es el cerebro. Por lo tanto, tener una medición más precisa que tomarla digamos, en piel, en una extremidad. Entonces, en realidad, la recomendación es, si se va a tomar la temperatura con un termómetro infrarrojo, se debe de tomar en la frente, ¿sí? Y si se toma en la piel, pues sí podría ser, siempre y cuando se tome de manera correcta, es decir, siguiendo las instrucciones de cada termómetro, porque muchos de ellos recomiendan que sea, por ejemplo, una separación de al menos 5 centímetros o 3 centímetros. Luego, entonces, lo quieren tomar a 30 centímetros, aunque fuera en la cabeza o en otra zona, pues con mayor razón. Luego, entonces, hemos estado viendo, y a lo mejor les ha pasado a ustedes, que llegan al súper y dicen, bueno, tiene 35 grados. Sí, pues claro que no. Es algo erróneo, pero bueno, es una de las cosas que se van desvirtuando con el paso de los días. Doctor Salas, la mayoría de las veces ya lo toman a media cabeza, generalmente ya lo toman en la mano. Es más, acabo de ir en la mañana al supermercado, siempre es en la mano que te lo toman, que te toman. Yo quisiera preguntarle sobre los cubrebocas. Doctor, el uso de los cubrebocas, ¿cuáles son los indicados? Mucha gente ya trae los KN95 para usarlos en la calle y se ha hecho como una polémica de que, pues no, esos son los que se deben usar si estás dentro de uno. Los que son lavables, los que son de tela, de doble capa, ¿cuáles serían los que recomendaría, doctor, para el uso común para usted? Me gustaría que nos respondiera. Claro, dependiendo de los materiales que esté fabricado el cubrebocas, estos pueden tener una vigencia desde 2 horas hasta 8 o 24 horas, incluso más. Luego, entonces, si el grado de exposición es, digamos, es relativamente bajo, pues podremos usar cubrebocas comunes, por decir algo, de los que valen 5 o 10 pesos, por decirlo así. Sin embargo, si nosotros tenemos un grado de exposición mucho más alto, como podría ser el uso de transporte público o ir a lugares donde son concurridos y necesitamos ir necesariamente, o bien tenemos una actividad en la cual está asociada al contacto con otras personas, llámese que estemos trabajando en la oficina con muchos colaboradores o atendiendo a clientes o atendiendo en un establecimiento o viendo pacientes, ahí la recomendación es sí utilizar, digamos, un cubrebocas de mayor calidad, como podría ser un KN95 o alguno tricapa, por decir algo, siempre y cuando se esté renovando como mínimo una vez por turno, es decir, cada 8 horas si es que tenemos un contacto completo. Recordemos que el cubrebocas ayuda a proteger de 2 vías. Por un lado, si la persona que lo porta o que lo usa está contagiado ya y no lo sabe, él mismo está protegiendo a otras personas digamos, al detener sus gotitas de flush o de saliva en el mismo cubrebocas. Pero también, por otro lado, está protegiendo justamente de saliva de otras personas que pudieran
digamos, estar en contacto con él y que pudieran estar infectadas y que pues, lo pudieran como tal infectar, por supuesto. Luego, entonces, si la exposición es muy prolongada, la recomendación sería que, dependiendo de la calidad, se pueda cambiar cada 8 horas o como mínimo cada 4 si son de los más sencillos. Obviamente, para uso profesional, pues seguramente o lo más recomendable sería usar de KN95, además de una carilla de protección. Estas que son como máscaras de acrílico, adicional al cubrebocas para evitar a toda costa la transmisión y la recepción de alguna infección por otros pacientes o por otras personas. Y bueno, vamos a seguir esta conversación con el doctor Antonio Salas, pero antes les invitamos a que escuchen nuestra siguiente cápsula que tiene que ver con la nutrición, punto muy importante, sobre todo si vivimos con la condición de la diabetes. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta ocasión quiero platicarte sobre algo tan polémico como es la alimentación vegetariana y cómo evitar carencias que puedan aparecer. Sabemos que este tipo de alimentación es elegida por algunas personas, ya sea por este compromiso que tengan con el mundo animal o bien por motivos de salud. Lo que no debemos de olvidar es que cualquier tipo de alimentación tiene que ser variada, suficiente, equilibrada, completa e inocua, es decir, que no nos cause ningún daño. Por eso es importante que hablemos de este tipo de alimentación. Dentro del concepto de alimentación vegetariana podemos encontrar diferentes grados o modos de alimentación. Existen las personas que son vegetarianas estrictas. Estos no comen ningún producto proveniente del mundo animal, mientras que otras vertientes más relajadas, como son los ovo-lacto-vegetarianos, sí que se permiten algunos alimentos como el consumo de huevo y lácteos. Llevar una alimentación vegetariana no tiene por qué suponer ningún tipo de carencia alimentaria, siempre y cuando la dieta esté bien planificada. Por eso es tan importante que antes de elegir algún tipo de dieta, ya sea vegetariana o vegana, te orientes con un profesional de la salud, ya que este profesional de la salud sabrá tus necesidades, sabrá decirte cómo combinar los alimentos para evitar algún tipo de carencia. Y entonces necesitamos, obviamente, tener este equilibrio para que contenga todos los macronutrientes y los micronutrientes necesarios para nuestro organismo. El único suplemento recomendado para los vegetarianos estrictos es la vitamina B12, que se encuentra únicamente en alimentos de origen animal y cuya carencia puede provocar anemia o deterioro del sistema nervioso. Por favor, oriéntense y consulten a un profesional de la salud. La planificación de esta alimentación principalmente tiene que ver con esta combinación y elección de los alimentos. Así es que si tú estás pensando en pasarte a la alimentación vegetariana, lo primero que debes es acudir a un especialista que pueda diseñar un tipo de alimentación como esta, que somos pues los nutriólogos. Y nosotros, pues vamos a saber qué tipo de alimentación, cuál va a ser la combinación y, por supuesto, si tenemos alguna condición como lo es la diabetes, evaluar qué tan pertinente es y, por supuesto, saber también el control de tus glucosas. Recuerda que cualquier movimiento que tú vayas a hacer en tu alimentación, en tu tratamiento, siempre tiene que ser consultado con un profesional y a su vez va a clasificar o va a revisar cómo se encuentra tu control de glucosa, cómo vas con tu automonitoreo, cómo vas con los horarios de comida, cómo vas con tu actividad física, porque recuerda que todo es una interacción. Siempre que vayamos a realizar estos cambios en la alimentación, es necesario, como te digo, que lo hagamos bajo una supervisión. Y entonces, pues aquí hay como de pronto algunos dilemas entre el origen de las proteínas, si son proteínas de origen animal o si son proteínas de origen vegetal. Entonces, pues este es uno de los
macronutrientes o macronutrientes esenciales junto con las grasas y los carbohidratos. Por eso es necesario que los ingiramos diario, pero obviamente hay que saber de qué tipo de alimentos o de qué tipo de origen proviene. Así es que nuevamente te digo, si tú estás interesado en cambiar tu alimentación hacia vegetariana estricta o ovo-lacto-vegetariana o vegana, es importante que siempre consultes a un profesional de la salud para que obviamente tengas una salud adecuada, comas de manera rica, comas de manera variada y que obviamente no tengas ninguna deficiencia. Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en otra cápsula. Regresamos al programa Diabetes y yo, y estamos hablando con el doctor Antonio Salas. Él es jefe del Banco de Sangre del Centro Médico ABC de Santa Fe en la Ciudad de México. Y justamente pues hablemos, doctor, de una de las actividades altruistas, además de todas las útiles recomendaciones que ya nos ofreció para el retorno a la vida cotidiana. Usted tiene una invitación muy importante para que nos sumemos a una campaña de donación de sangre. ¿Nos puede comentar al respecto, doctor, por favor? Claro, el Centro Médico ABC ha estado muy comprometido a la donación altruista de sangre desde hace varios años. Esto no surge justamente por el COVID, sino porque justamente al ser una institución socialmente responsable, si me permiten el término, hemos tratado de ir cambiando poco a poco el chip en la población general. Como un dato, en México alrededor del 97% de las donaciones que se realizan son donaciones de tipo familiar y solamente el 3% son donaciones altruistas. Esto es un poco vergonzoso, digamos, como país, porque, digamos, hay países, incluso de América Latina, por ejemplo Honduras, donde llegan a tener hasta el 90% de donación altruista, es decir, que de manera general una persona no dona sangre a menos que sea requerido directamente por un familiar o amigo. Sí, muy poca gente tiene esto. Entonces, con las medidas que el Centro Médico ABC ha optado, es que hemos pasado de ese 3% a alrededor de un 10%. Y esto es a través de varias campañas. La primera campaña ha sido una campaña de información al donante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los donadores no tienen el conocimiento de cómo se lleva a cabo ese proceso, o bien que hay muchos mitos alrededor de la donación de sangre. Luego, entonces, al informar mucho a los donadores sobre los riesgos y beneficios que tienen, van cambiando justamente esa mentalidad y logran, digamos, donar un poco de sangre ya de manera altruista. Otra de las campañas es que justamente hemos ido acercando la donación a los centros de trabajo, llámese principalmente universidades, oficinas o algunas empresas que así lo permiten. Obviamente no tenemos un equipo, por decir algo, restringido en cuanto al número de personas y hacemos un objetivo de cumplir al menos una campaña de donación externa por mes, que si bien no es todo, bueno, con eso puede ser más que suficiente para poder ir revirtiendo ese proceso. Adicional a esto, tenemos un equipo también ahí de personas, sobre todo administrativas, que están llamando de manera regular a muchos donadores que al acudir de manera familiar inicialmente se van anotando en una base de datos que en algún momento dado están dispuestos a donar sangre de manera altruista. Y entonces eso va cambiando ese chip. Entonces, en realidad, la campaña que tenemos de donación de sangre es una campaña de donación permanente, en el cual ampliamos los horarios, por decir algo, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a domingo, de tal forma que, digamos, seamos facilitadores a esa donación de sangre de manera altruista. Doctor, usted acaba de mencionar los mitos y nos gustaría que habláramos sobre eso. Los mitos que existen por muchos años de que una persona
por ejemplo, con hipertensión o una persona que vive con diabetes no puede donar sangre, y otros mitos. ¿Podemos hablar de esto, doctor? Claro, bueno, podríamos mencionar lo que son mitos propiamente, que van más enfocados a la parte, por decir algo, que los donadores piensan que suben de peso, por decir algo. Es decir, dono sangre y voy a subir 1 o 2 kilos. O bien, después de donar voy a perder, digamos, fortaleza, me voy a debilitar, me voy a sentir mal, etcétera. Son algunos de los mitos como más frecuentes, que esos en realidad se descartan básicamente porque antes de cualquier donación se hacen pruebas, ¿sí? Digamos, de manera general, existen pruebas que son predonación, es decir, antes justamente del sangrado, y postdonación, que tiene que ver básicamente con la detección de agentes infecciosos. Las pruebas que se realizan predonación incluyen básicamente la realización del grupo sanguíneo y la realización de una biometría hemática que determina justamente los niveles de hemoglobina que un paciente puede tener, de tal suerte que se evita, digamos, el riesgo de que una persona que va a donar de manera altruista pueda, digamos, tener un problema de anemia post-donación, justamente. Y se realizan y revisan otros parámetros como el número de plaquetas o bien de leucocitos. Ahora, retomo el punto que mencionabas, por ejemplo, de la diabetes y de la hipertensión. Estos en realidad no son mitos. ¿Por qué? Porque existe una norma oficial mexicana que rige el funcionamiento de los bancos de sangre, tanto públicos como privados a nivel nacional, que es la norma 253 para futuras referencias. Esta norma indica que un paciente que es diabético puede donar siempre y cuando se encuentre controlado y no use dentro de su esquema de tratamiento algún tipo de insulina. Y básicamente está enfocado a el uso de jeringas, no tanto por la insulina como tal, sino más bien por el uso de las jeringas propiamente. Y en el caso de un paciente hipertenso, siempre y cuando esté en control metabólico, puede donar sangre. Entonces, ahora, existen sí bancos de sangre, sobre todo algunos públicos, tengo que decirlo, que simplemente como que omiten estas recomendaciones de la norma, o más que recomendaciones, emiten las directrices de la norma y dicen categóricamente, si eres un paciente diabético no puedes donar, o si eres hipertenso tampoco puedes donar, o si estás menstruando tampoco. ¿Sí me explico? Y así como eso, muchos otros requisitos. Sin embargo, legalmente están obligados a aceptar los donadores que cumplan con los lineamientos de esa norma. Doctor, y el tema de no uso de jeringas en el caso de las personas con diabetes que se administran insulina, ¿tiene que ver con el riesgo de hepatitis? ¿De hepatitis Es correcto. B? Sí, Correcto. de hecho, existe todo un apartado de medidas que son, digamos, preventivas, Okay. para evitar el contagio, sobre todo de hepatitis C, que hoy por hoy la hepatitis C es el coco de todos los bancos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es uno de los agentes infecciosos que llegan a tardar hasta más de 6 meses en poder dar positivo en una prueba, dependiendo de muchas cosas, desde el grado del inóculo, del estado inmunitario del paciente, etcétera, ¿no? Sin embargo, el uso de jeringas bajo cualquier medio o por cualquier razón, por decir algo, el uso de drogas, o bien la realización de un tatuaje que tiene que ver justamente con agujas o acupuntura, etcétera, pues está restringido a por lo menos esperar 12 meses antes de que pueda ser candidato a una donación de sangre. Entonces quiere decir que si se presenta un joven o alguien que, porque los tatuados hay muchísimos que quieren donar Claro. sangre, ya de ahí le dicen no, o sea, espérate tantito, tienes que hacerte varias pruebas. No. Mira, volvemos al punto que te comentaba. O sea, si un paciente llega tatuado y tiene con esos tatuajes más de 12 meses, es aceptado sin ningún problema. Aunque, hago paréntesis, hay algunos bancos de sangre que dicen, ¿tienes un tatuaje? No me importa si es de 1 centímetro o es de todo el cuerpo y tiene 20 años, no me importa. Simplemente no puedes donar, pero eso es algo que está fuera de la ley, no es algo que sea normado por la Secretaría de Salud.
Entonces, el deber ser es un paciente que se ha realizado un tatuaje y tiene más de 12 meses de habérselo realizado, sí puede donar sangre. Sí, digamos que el hecho de tener tatuajes no es un motivo de diferimiento. Lo que es motivo de diferimiento es que se lo haya realizado en los últimos 12 meses, asociado al riesgo justamente de haber adquirido hepatitis C, como lo comentaba con Gisela. Luego, entonces, si un paciente ya tiene más de 12 meses y tiene cualquier cantidad de tatuajes, no tiene ninguna razón por la cual tenga que ser diferido. Sin embargo, en algunos bancos de sangre sí lo rechazan por el hecho de tener un tatuaje, no importa si tiene varios años con él. Doctor, también quiero preguntarle, no me quedó muy claro, si una persona tiene y no lo sabe hepatitis C y va a donar, no entendí cuánto tiempo tarda en poder dar positivo, o ya podemos hacerle una prueba, o cómo podemos asegurarnos de que esa persona puede donar o no puede donar. Mira, si un paciente ya tiene algún antecedente que él sepa que ha adquirido hepatitis de algún tipo, la única excepción es hepatitis tipo A antes de los 10 años de edad, ¿ok? Pero salvo esa excepción, cualquier, digamos, contacto con el virus de hepatitis B o C, ya sea por la pareja sentimental que tenga, o bien que cursa con algún factor de riesgo asociado a haberla adquirido, ya sea atención a pacientes, por decir algo, cuidadores de pacientes de diabetes, o bien que se hizo una endoscopía o una cirugía mayor, por ejemplo, en los últimos meses. ¿Me explico? Entonces, bajo ese esquema, sí no tendrían que ser como candidatos a donar. Ahora, si se operó hace 12 meses, o se hizo el tatuaje, o se hizo una acupuntura hace más de un año, entonces sí puede ser candidato. Las pruebas de hepatitis, tanto B como hepatitis C, se realizan o sí. Eso es algo normativo y nosotros las realizamos. El problema no es la realización de la prueba, porque esa de por sí la hacemos, sino el problema radica en que nosotros, es decir, cualquier banco de sangre, pudiera no detectar esa infección porque esté en un periodo de ventana donde todavía esté arrojando resultados falsos positivos. Ya hablado de los riesgos de que la sangre que se dona pueda contagiar, pero también existe la idea de que cuando yo voy a donar sangre, puedo contagiarme de algo porque pues involucra una aguja. ¿Hay riesgo, doctor, en la realidad? No, ninguno, en absoluto. ¿Por qué? Porque todo el material que se maneja es estéril en cualquier banco de sangre. Desde la aguja o vacutainer para tomar la muestra predonación, como en el momento de, digamos, de picar a un paciente para extraer la sangre, los equipos ya vienen con las bolsitas y con la aguja incluida. Luego entonces son equipos que se rompen o se abren en presencia del paciente. Y en el momento que termina, pues bueno, se pone un vendaje y se acabó. Entonces no hay posibilidad de riesgo. Aún cuando hay, por ejemplo, donación de plaquetas, que eso es un procedimiento en un capítulo diferente, en el cual se conecta al donador, va saliendo la sangre, se lleva a cabo un proceso de centrifugación y separación justamente de las plaquetas en este caso, y regresa al organismo, también es un circuito totalmente estéril, donde la sangre bajo ningún momento toca una superficie fuera del equipo como tal. Entonces no hay riesgo, en conclusión, de poder adquirir algún tipo de infección. Doctor Salas, ¿y las edades para poder donar sangre, cuáles son? ¿Hay restricciones en una persona mayor? ¿Cuáles son las edades? Claro, la edad que marca la norma oficial mexicana es de 18 a 65 años de edad, no más. Tiene que ser ya una persona en edad adulta, es decir, ya un joven.
y hasta los 65 años de edad como máximo, siempre y cuando pues cumplan justamente con los requisitos que la norma pide, entre ellos contar con buena salud y, digamos, tener bajo riesgo de adquirir algún factor de riesgo. Déjenme decirles que algunas de las causas principales de rechazo actualmente, casi en cualquier banco de sangre, son factores de riesgo como múltiples parejas sexuales. Eso es un factor de riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque si, por decir, algún joven tiene más de una pareja sexual en los últimos 12 meses, es una causa de rechazo de manera casi automática. ¿Por qué? Porque si llega a tener múltiples parejas, la probabilidad de haber adquirido alguna infección es alta. Entonces, aunque nosotros le hacemos todas las pruebas a esos donadores, existe, como decía, un periodo de ventana en el cual las pruebas siguen dando negativas, aunque el paciente pudiera ya tener la infección. Otro de los motivos de diferimiento importantes son las infecciones agudas. Pacientes que tienen alguna enfermedad aguda, por decir algo, que han estado tomando antibiótico en las últimas 2 semanas o que tienen gripe, etcétera, o bien actualmente algún riesgo asociado con convivencia con personas con coronavirus, por decir algo, sospechosos o confirmados, también son motivos de diferimiento. Estamos conversando con el doctor Antonio Salas, quien es pues el jefe del Banco de Sangre del Centro Médico ABC en Santa Fe, y vamos a nuestro glosario, como en cada programa tenemos, y vamos a continuar platicando con el doctor Antonio Salas. Glosario, para conocer los términos médicos. Protocolo de seguridad. Se trata de una serie de normas o pasos a seguir para salvaguardar la salud de las personas en un entorno determinado. Cubrebocas, también conocido como tapabocas o mascarilla. Se trata de un tipo de máscara autofiltrante o que cubre parcialmente el rostro y es utilizada para contener bacterias y virus provenientes de la nariz y la boca del portador de la misma. Termómetro infrarrojo. Un termómetro infrarrojo es un dispositivo de medición de temperatura sin contacto. Un dispositivo de este tipo permite a un sensor calcular la temperatura de nuestro cuerpo a cierta distancia. Fiebre. Aumento de la temperatura corporal como mecanismo de respuesta ante alguna enfermedad o proceso inflamatorio de causa infecciosa o no infecciosa. Se considera fiebre a partir de los 38 grados centígrados. La elevación de la temperatura incrementa nuestro consumo de oxígeno. Febrícula, incremento de la temperatura corporal que aún no llega a fiebre. Se establece entre 36.5 y 37.5 grados centígrados. Doctor Antonio Salas, ¿cómo debemos de presentarnos al banco de sangre? ¿Cuáles son las condiciones en las que las personas deben de llegar? ¿Qué nos puede decir, por favor? Bueno, antes que nada, para que puedan acudir al banco de sangre, sería bueno conocer en general todos los requisitos, o por lo menos la mayor parte de requisitos que ya se tienen publicados, tanto en la página del Centro Médico ABC como en casi cualquier página de cualquier banco, tanto público como privado. Los requisitos, como decía hace un momento, son iguales para todos. En general, es tener entre 18 y 65 años de edad, contar con buena salud, no estar enfermo, ni haber estado enfermo en los últimos 15 días del día de la donación, tener más de 50 kilos de peso, eso es importante, y tener, digamos, disponibilidad y altruismo de manera general. También hay que evitar tener factores asociados a relaciones sexuales con múltiples parejas sexuales o haber tenido
por decir algo, cirugías o tatuajes, endoscopías, por decir algunos, dentro de los últimos 12 meses. Todos estos donadores son diferidos por lineamientos de la Secretaría de Salud. Asimismo, en el caso de las mujeres, son aceptadas cuando están en periodo menstrual, pero no son aceptadas cuando están en embarazo o con sospecha de embarazo o bien con lactancia, por decir algo. Ahora, los medicamentos también son un motivo de diferimiento importante. Existen muchos medicamentos que se aceptan para la donación de sangre, pero muchos de ellos no, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos, que son de uso común, llámese aspirina, por decir algo, ibuprofeno, etcétera. En el caso de aspirina hay que esperar 5 días antes de la donación y algunos otros como ibuprofeno, paracetamol, de 24 a 48 horas dependiendo. Existen algunos otros medicamentos que no son motivos de diferimiento, por decir algo, levotiroxina para los pacientes que tienen hipotiroidismo, hipoglucemiantes orales, como lo mencionábamos, no son motivo de diferimiento ni tampoco antihipertensivos, siempre y cuando los pacientes que lleguen a ir y que tengan estas condiciones metabólicas estén controlados y no estén utilizando insulina, como ya lo habíamos mencionado. En general, la donación de sangre es algo que permite dar un poco de vida a los pacientes. La sangre, una vez que se colecta, no puede ser utilizada de manera inmediata. ¿Por qué? Porque las pruebas que se hacen post-donación llevan varias horas. Es decir, que los bancos de sangre funcionan como eso, como un banco, no solo es almacén, sino que nosotros tenemos reservas que permiten responder a una necesidad, es decir, una emergencia en un momento dado, sin esperar a que la familia o los amigos o otras personas vayan a donar. Piensen en un paciente que se está desangrando por un sangrado tubo digestivo, que tiene un accidente catastrófico, o bien un accidente automovilístico, etcétera, donde requiere alguna unidad de sangre o de plaquetas. En ese momento, el banco de sangre ya tiene una reserva que va a permitir apoyar a esos pacientes. Ahora, hay algunos trastornos que el paciente va a requerir muchas unidades, sobre todo algunos trastornos de cáncer, tipo de leucemia, requieren alta cantidad de hemocomponentes, ya sea plaquetas, plasma o bien glóbulos rojos. O bien pacientes que son sometidos a alguna cirugía amplia, llámese cirugía de columna, cirugía cardíaca, etcétera, donde puedan requerir alta cantidad de sangre. Ahora, el Centro Médico ABC Campus Santa Fe es un hospital también materno-infantil, es decir, se atienden constantemente dentro de varias especialidades las urgencias ginecológicas y también obstétricas, así como las pediátricas. Luego, entonces, en pacientes que llegan a tener alguna hipotonía uterina o sangrado uterino secundario o posterior a un evento obstétrico, ya sea una cesárea, algún parto, o bien algunos niños que salen con alguna malformación congénita que llegan a requerir una cirugía de corazón, etcétera, van a estar requiriendo alta cantidad de hemocomponentes. Por eso la labor altruista debe ser de manera constante, de tal forma que cualquier banco de sangre pueda tener esas reservas suficientes para responder ante una emergencia, sea cual sea. Doctor Salas, y si yo quiero ir a esta campaña que está lanzando el Centro Médico ABC Campus Santa Fe, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que llamar? ¿Dónde puedo obtener más información? ¿Y cuándo termina la campaña? Bueno, de entrada, los horarios son muy amplios, de 8 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a domingo, y tienes que acudir como mínimo con 2 horas de ayuno. No se requiere un ayuno tan prolongado y con una identificación oficial. No requiere cita, de hecho se van atendiendo por el momento conforme va llegando digamos, los donadores. Y mencionaba al inicio que la campaña, aunque sí hacemos varias campañas, digamos, de manera especial, como el junio para la donación de Día del Mundial del Donante de Sangre, o bien campañas invernales, etcétera,
La campaña es permanente, la que teníamos. Es decir, tú puedes acudir cualquier día de la semana y vas a ser atendida sin mayor problema. Doctor, ya para que no le quitemos más su tiempo, pero ha sido muy interesante esta plática. Nosotros lamentablemente somos un país que no estamos en los primerísimos lugares en cuanto a la donación de sangre. Hay mucha gente que no se anima a hacerlo. ¿Y cuál sería como, digamos, la invitación a que realmente nos convirtamos en donadores de sangre, porque se necesita mucho este factor para la salud de otras personas? Bueno, en primer lugar yo diría que hay que informarse, porque como lo hemos platicado en estos últimos minutos, existen muchos mitos asociados a toda la donación y no tenemos verdadera conciencia hasta que no nos pega directamente. Sí, cuando ya tenemos un amigo enfermo, un familiar, etcétera, es el momento donde tomamos mucha conciencia de esa necesidad. Luego, entonces, yo les diría que la donación es algo que podemos dar. Hay cosas en la vida que uno puede dar y cosas que no, pero la sangre es algo que sí está a nuestro alcance, que podemos dar, y dar un poco de sangre es regalar un poco de vida. Y aunque pareciera no mucho dar un poco de sangre, eso permite o puede ayudar a salvar vidas en el sentido estricto de la palabra. Entonces, mi invitación sería que se informen sobre los riesgos, los beneficios, sobre todo los beneficios que por mucho superan a los riesgos que llega a tener la donación de sangre, y que se animen a donar. El Centro Médico ABC es una institución muy comprometida a la educación de la población. Ha sido comprometida y le ha apostado mucho en ir cambiando el chip en la población, y creo que dar un poco de sangre realmente ayuda a salvar vidas. Yo les invitaría a la población que si quieren ir al ABC, pues son bienvenidos, por supuesto, pero no necesariamente tienen que ir. Aquí lo importante es justamente que se informen y que vayan a cualquier banco que les quede cerca y regalar un poco de sangre. Decía yo que hay cosas que podemos dar y cosas que no podemos dar, pero la sangre que tenemos es algo que tenemos a nuestro alcance y que todos podríamos contribuir en salvar alguna vida. Pregúntese, ¿ya doné sangre? ¿Puedo donar sangre? Y pues si se puede, hay que hacerlo. Agradecemos la presencia del doctor Antonio Salas, jefe del Banco de Sangre del Centro Médico ABC Campus Santa Fe. Doctor, muchísimas gracias por esta interesante plática. Ha sido un placer, y cualquier duda que tengan, que les vaya surgiendo a ustedes o bien a su audiencia, con mucho gusto contáctenme, y yo estaré encantado de poder resolver alguna duda o inquietud que tengan. ¿En dónde lo contactamos, doctor? Sus datos de contacto, por favor. Claro, mi correo es asalasr, repito, asalasr@abchospital.com. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Es un placer. Adiós, Maru y Gisela. Hasta luego. Y a usted le agradecemos su atención este viernes. Recuerde que la próxima semana tenemos una cita a las 12 del día para hablar de salud. Tendremos a especialistas para hablar de talla baja en la población mexicana. Le acompañamos en este programa Mario Ledesma, Oscar Guerra, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.